Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a lo que es el desarrollo de la clase de este día. El valor del mes, ¿verdad? El servicio. Y pues el tema, como ya lo mencionábamos, es acerca del rotavirus. Un virus muy importante debido a la enfermedad que provoca principalmente en niños, en lactantes. Y otro dato importante de este tipo de virus es la lesión característica, o más bien el sitio anatómico en donde ocasionan pues, la lesión, que es a nivel de intestino delgado, a través de la generación de una endotoxina. Vamos a ver en esta clase cómo se genera o cómo se forma, y pues la fisiopatología de esto. Bueno, de hecho los objetivos: conocer las características microbiológicas, es decir, los aspectos de forma, los aspectos, propiedades, ¿verdad?, de lo que son el rotavirus, y pues la enfermedad que produce. Explicar la clasificación del rotavirus. Vamos a ver cuáles son las especies, cuáles son los serotipos. Conocer la fisiopatología de la diarrea ocasionada por rotavirus. Y por supuesto, ¿verdad?, conocer las generalidades de las vacunas que están a disposición como parte de la prevención del rotavirus. Ok. Bueno, sin más preámbulo, vamos a decir que los rotavirus pertenecen a un grupo conocidos como los reovirus, que en teoría son virus de tamaño mediano y que su composición genética está dada a base de RNA segmentado y además de doble cadena, bicatenario. A diferencia de otros virus RNA, o la mayoría de los virus RNA son monocatenarios. Esto sobresale o distingue más bien a lo que son el grupo de los rotavirus por ser bicatenario, doble cadena. Perdón. La familia comprende pues el rotavirus humano, que es la causa más importante de gastroenteritis infantil a nivel mundial. Entonces, esta enfermedad, esta gastroenteritis, es bastante frecuente en épocas, más que todo, invernales, o lluviosas, o frías, y tiene una repercusión muy importante, ¿verdad? Un impacto importante en la salud pública. Y como ya lo mencionamos, principalmente en niños y alguno que otro anciano, ¿verdad?, también se puede ver afectado, pero principalmente los niños. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿verdad?, se estima que causa hasta 1.5 millones de muertes de niños preescolares anual, de los cuales el rotavirus produce un poco menos de la mitad, ¿verdad?, de esa cantidad, aproximadamente unos 600,000 decesos por año. Entonces, de ahí la importancia que conozcamos y podamos hacer diagnóstico tomando como referencia la parte microbiológica, y pues obviamente sí poder tratar, ¿verdad?, y también prevenir este tipo de problemas. Ahora, respecto a la morfología y algunas características de estos virus, vamos a decir que ellos pertenecen a la familia Reoviridae. Esta familia tiene 15 géneros conocidos, de los cuales 4 de ellos son los más importantes, entre ellos ortorreovirus, los rotavirus, que es lo que vamos a mencionar hoy, los coltivirus y los orbivirus. Estos géneros o estos virus son virus desnudos con RNA bicatenario. Son icosaédricos de 2 capas, en su mayoría o la mayoría de estos reovirus son de doble capa, pero
llama la atención que en el caso del rotavirus posee 3 capas. Y esto pues esto explica el por qué este virus es bastante contagioso, es altamente patógeno. Y también recordarles que la replicación pues, de los virus se lleva a cabo a nivel, en el caso de los rotavirus, a nivel citoplasmático. Entonces hay otros virus que van a replicar a nivel del núcleo celular, de la célula que invade. Recuerden que estos virus, o cuando hablamos de los virus, son estos agentes necesariamente tienen que invadir una célula, por lo tanto son intracelulares obligados para poder llevar a cabo su reproducción y la invasión a otros seres. Estos virus, específicamente el rotavirus, es bastante termoestable, puede permanecer o resistir altas temperaturas, ¿verdad? Hasta los 50 grados centígrados. Y también puede sobrevivir a lo que son pHs tanto ácidos como alcalinos. Es muy resistente a los solventes de lípidos como el éter y el cloroformo. Y son inactivados por agentes químicos como el etanol, al 95%, el fenol y el cloro, ¿verdad? La lejía. Parece ser efectiva contra lo que son los rotavirus. Bueno, tenemos una clasificación y esta pues nos permite tener o conocer lo que son las propiedades antigénicas. En el caso de los rotavirus, pues se conocen hasta el momento 5 especies y 2 más que están en estudio. Se denominan de la A a la E y posiblemente F y G que están en estudio. Se dice que de estos grupos de rotavirus, el grupo A se ha denominado como los más patógenos y dentro de lo que es su constitución o su estructura, vamos a ver que este virus posee proteínas estructurales denominadas BP y proteínas no estructurales como la NSP o denominadas NSP. Entonces ya decíamos que tiene 3 capas, desde la más interna, aquí predominantemente o predominando lo que es la proteína estructural BP2, a nivel intermedio la BP6 y de las proteínas de superficie o las glicoproteínas de superficie tenemos la BP4 presente en las espigas o en esta especie de antenas y la BP7 a nivel de la cápside viral. Cada una de ellas es importante, principalmente esta BP4 que es la que sirve como la que va a localizar los receptores a través de los cuales se va a unir a la célula diana. Recuerden que estos receptores o estas espigas sirven para poder localizar la célula huésped o la célula que van a invadir. En este caso son antígenos, ¿verdad? Se convierten como antígenos. Y en el caso de la BP7, ¿verdad? Que va a jugar un papel muy determinante en lo que es prácticamente la replicación intracelular. Esta es la que más predomina, ¿verdad? Bueno, con microscopía electrónica o a campo oscuro, tenemos esta forma característica de los rotavirus y si se fijan, pues parecen ruedas y debido a que tienen pues un movimiento como de rotación, por eso se les ha denominado rotavirus. Aquí tienen pues la forma estructural con sus 5 especies y con sus proteínas estructurales, ¿verdad? Desde lo más interior hacia lo más externo. En este caso la BP4 localizada en las espigas.
la BP7 en la cápsula y la BP6 en la cápsula intermedia, ¿verdad? Se conocen hasta 8 proteínas estructurales y como ya lo mencionaba, cada una de ellas pues, tiene un papel determinante en el momento de la adhesión a las células y también al momento de replicación intracelular. Bueno, y este cuadro es para ver los virus relacionados con las gastroenteritis que provocan pues estos virus. Principalmente tenemos dos grupos. En el caso del rotavirus del grupo A, que amerita pues o es importante como causa de hospitalización, es importante su estudio. Y de igual manera los adenovirus como segundo virus más importante, que dado el caso de infección, puede requerir manejo o necesariamente va a tener que ser atendido el paciente intrahospitalariamente. Del grupo A, ¿qué podemos decir? Bueno, pues su diámetro es de 60 a 80 nanómetros y es causa individual más importante viral o bacteriana de enfermedad diarreica grave, endémica en lactantes, principalmente lactantes y niños pequeños, en todo el mundo. En los meses más fríos y en los climas pues templados. Esto pues favorece a lo que es el crecimiento, a la reproducción de estos virus. Y se ha visto que en estas épocas pues hay mayor incidencia. Tenemos también rotavirus del grupo B, también de 60 a 80 nanómetros, con brotes epidémicos de enfermedades diarreicas en adultos y en niños, específicamente en China. Pero también tenemos del grupo C, que se han presentado casos esporádicos, ¿verdad? Hay brotes epidémicos de enfermedad diarreica en niños. En el caso de los adenovirus intestinales, son un poco más grandes, de 70 a 80 nanómetros, y son el segundo virus más importante como causa de enfermedad diarreica endémica de lactantes y niños pequeños en todo el mundo, y pues ya lo decíamos, amerita ingreso hospitalario para su tratamiento oportuno. Porque hay los otros que son virus más pequeños y pues con casos esporádicos que se pueden presentar, pero que no se ha visto que se puedan llegar a planificar. Obviamente, ¿verdad? Sí hay factores que condicionen la salud de los niños o de los ancianos, pues eso va a determinar, ¿verdad?, el alto grado de complicación que pueda presentar. Bueno, hablando un poco de lo que son las generalidades del ciclo de replicación de los rotavirus. Todos los virus, ya lo mencionaba al principio, necesitan de una célula para invadirla y para principalmente llevar a cabo su proceso de reproducción. Esta no es la excepción, ¿verdad? Tenemos acá estructuralmente lo que es el virus o el rotavirus, que a través de sus espigas BP4 o a través de estas glucoproteínas, así es el término más correcto, estas glucoproteínas, la BP4 intercepta los receptores en este caso, las células diana van a ser los enterocitos o las células del intestino delgado. Entonces, este virus tiene afinidad por estas células y aquí están sus receptores. A través de las proteínas estructurales BP4 se une, se adhiere y penetra, y cuando lo hace denuda su capa externa y quedan al aire lo que son los diferentes componentes de material genético o segmentos, y a través de una enzima o una transcriptasa de RNA genera la segmentación del material genético. Y en ese caso, las proteínas no estructurales, como la NSP2, 5 y 6, y la BP1, 2, 3 y 6, ayudan o contribuyen a la síntesis de RNA de replicación intermedia. Aquí vamos a ver que en el núcleo pues no hay mayor, no se lleva a cabo mayor situación, sino que más bien estos virus únicamente
llevan a cabo todo este proceso de translocación del material genético a nivel del citoplasma. Cuando lo hacen o cuando ya están acá, a esto se les denomina como viroplasma. Entonces se forma una partícula de doble capa y además en este proceso se forma lo que es una proteína que es una combinación de estructurales y no estructurales, en este caso la NSP1 y la BP4 que forman la NSP4. ¿Sí? Y esta al final va a jugar un papel bien determinante en el desarrollo de lo que es la enfermedad, en el desarrollo de lo que es la gastroenteritis. Esta no la pierdan de vista, la NSP4 va a ser la proteína que se va a convertir o va a tener la función de enterotoxina. De ahí pues tenemos que las partículas en gemación y envueltas se forman por acción de la BP7 y posteriormente vamos a tener este virus que puede tener dos opciones: salir inmediatamente, ¿verdad?, de la célula generando una citólisis, o envolverse en una vesícula y quedarse al interior de la célula, y junto con la destrucción de esta célula van a salir también miles o muchos de estos viriones hacia la luz intestinal, ¿verdad? Estas, por su caso, van a invadir otras células sanas. Bueno, con respecto a la patogenia, los rotavirus infectan lo que son las células de las vellosidades del intestino delgado. Respetan lo que son la mucosa gástrica o las células de la mucosa gástrica y el colon. Y aquí vamos a ver que, a diferencia de otras enfermedades, que el colon es bastante afectado junto con el estómago, y vamos a ver que los rotavirus tienen más predilección o más afinidad por las células del intestino delgado. Y pueden invadir esas células por dos vías o de dos maneras: por endocitosis a través de los receptores combinados o adheridos con la BP4, o por penetración directa, ¿verdad?, por la BP7. Entonces, lo que acabamos de mencionar, que luego se replican en el citoplasma y se desprenden grandes cantidades de virus hacia la luz intestinal. Fisiopatológicamente, los rotavirus dañan el enterocito produciendo una disminución en la absorción de los electrolitos. Y esto es importante, vean, subrayen esto: una disminución en la absorción de electrolitos. Entonces tenemos aquí que a nivel de los enterocitos vamos a tener esa disminución de absorción. Y por ejemplo, en el caso del sodio, el potasio y el cloro, específicamente el sodio, que es el que ayuda a la retención de líquidos, si hay una disminución en su absorción, quiere decir de que el líquido va a haber una pérdida de esas hidrolasas, de las hidrolasas, y un escape, además un escape del fluido a través del epitelio hacia la luz intestinal. Y eso pues explica, eso indica las pérdidas altas de lo que son líquidos, ¿verdad?, líquidos y electrolitos hacia la luz intestinal. Entonces, la lesión por daño directo de las células epitelial tiene lugar en las infecciones por agentes virales como los rotavirus, ¿verdad?, aunque en este caso, además, una proteína viral actuaría como enterotoxina, y es la que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes la relación entre lo que es una gran cantidad de absorción a nivel de las células epiteliales. Esto quiere decir que si tenemos electrolitos, o se absorben grandes cantidades de electrolitos,
los líquidos van a estar pues retenidos en alguna medida a este nivel. Y va a haber una secreción pues un tanto escasa, un tanto a comparación con la absorción, ¿verdad? Un tanto menor. Pero una vez que los virus o los rotavirus invaden estas células, aquí se genera un problema. Y ahora la absorción se ve disminuida, o sea, cambia la relación, si se fijan con esta diapositiva anterior, en donde la absorción aquí es mayor, pero cuando hay infección, la absorción cambia, ya es una menor absorción de líquidos y electrolitos, por lo tanto, ya no hay una adecuada retención de líquidos a este nivel, sino más bien una gran cantidad de secreción o una secreción aumentada hacia el lumen intestinal. Y eso pues explica lo que son los cuadros diarreicos característicos del rotavirus. Entonces, esto es lo mismo. Tenemos las células epiteliales con bordes en cepillo, ¿verdad? Intestino delgado. El virus, a través de su glucoproteína BP4, se adhiere a estas células, se introduce y a través de la transcriptasa viral genera la formación o la multiplicación del virus junto con la producción de la toxina, que ya decíamos que se conoce como NSP4. Esta toxina o esta endotoxina va a ser la responsable, fíjense bien, la responsable de alterar todo el equilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Con una disminución en la absorción de estos electrolitos a nivel de las células epiteliales, o en este caso los enterocitos. Hay una gran multiplicación, luego los virus abandonan, ¿verdad? Abandonan las células que invadieron, van a infectar a otras células sanas y por lo tanto las células epiteliales mueren y salen hacia la luz intestinal grandes cantidades de estas células con sus viriones, ¿verdad? Que pudieron haber quedado ahí también. Muy bien, entonces la transmisión del rotavirus es alto, es muy contagioso, la gastroenteritis que provocan estos rotavirus, pues, y la diseminación o la contaminación va a ser a través de la vía fecal oral. El contagio pues es extremo, bastan unos solo pocos virus, son suficientes como para contaminar la comida, el agua o los objetos y provocan pues la enfermedad. El rotavirus es resistente, muy resistente a ciertas condiciones, incluso a las medidas higiénicas habituales como el lavado de manos, ¿verdad? Y se mantiene activo durante mucho tiempo en el ambiente. Por la persistencia del virus, el contagio puede ocurrir aún en lugares con alto nivel de higiene, ¿verdad? Entonces la diseminación, lo que es la diseminación, la diarrea contiene grandes cantidades del virus y puede contaminar con facilidad el entorno. Entonces todos están expuestos. Y de ahí pues la prevención, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Las manifestaciones clínicas, pues el periodo de incubación va de 1 a 3 días, es relativamente corto. Y posterior a esto se va a presentar un cuadro diarreico con vómitos. Y eso es lo más característico del rotavirus, ¿verdad? Pero obviamente va a generar una deshidratación y hay que corregir lo más pronto posible, ¿verdad? Se puede acompañar con dolor abdominal y fiebre. El diagnóstico pues lo hacemos por clínica, pero también lo podemos hacer a través de microscopía electrónica en campo oscuro y serología a través de las muestras con ELISA para investigar los antígenos en heces. El tratamiento se basa en la reposición de líquidos, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, de acuerdo a cómo se
presente la situación. Y pues medidas de sostén como por ejemplo los antipiréticos o los analgésicos, pues para mejorar, ¿verdad?, el cuadro clínico. La prevención es a través de adoptar pues medidas higiénicas adecuadas, y también pues uno de los pilares, ¿verdad?, en la prevención, lo que es la vacunación. Tenemos a disposición 2 vacunas. Bueno, más bien es una la que se aplica, la que el Ministerio de Salud tiene a disposición. Sin embargo, hay 2 que previenen este tipo de enfermedades por rotavirus. En el caso del Rotarix está pues constituida por cepas humanas vivas, de células vivas atenuadas. Esta requiere preparación, es un polvo liofilizado que se reconstituye para formar un ml de volumen, en tanto que la Rotatec ya viene preparada a razón de 2 ml. Son 2 dosis de aplicación, se debe aplicar a los 2 y a los 4 meses de edad, ¿sí? Y la eficacia comprobada contra enfermedad grave es del 85 al 96%. Vea que en el caso de Rotatec tiene todavía un porcentaje mayor, 98%. Con respecto a la reducción de hospitalizaciones, Rotarix tiene de un 86 a un 100% de la reducción de hospitalizaciones y protege contra cualquier grado de enfermedad en un 87%, a diferencia del Rotatec que es 74%. Esta fue aprobada en abril de 2008 por la FDA y está autorizada en 99 países. Se administra por vía oral y ya dijimos que a razón de cuántas dosis, también tenemos que ver y considerar las complicaciones de esta vacuna, ¿verdad? Ya que se ha visto que después de aplicada la vacuna, los bebés pues podrían volverse un poco irritables o presentar cuadros diarreicos con vómitos, pero de manera temporal y transitoria. También pueden presentar alergia a algún componente de la vacuna y como problema grave se ha descrito la invaginación intestinal, ¿verdad? Que es, tiene una tasa de presentación de 1 en 20.000 niños en Estados Unidos, ¿verdad? Y no es nada más que una obstrucción intestinal que puede requerir, obviamente se trata a nivel hospitalario y puede requerir cirugía. Muy bien. Y aquí tenemos el esquema actual. El esquema actual que nos indica el tiempo al cual se debe aplicar, ¿verdad?, como medida de prevención esta vacuna. Son 2 dosis que se aplican a los 2 y a los 4 meses para prevenir la gastroenteritis por rotavirus. Bueno, y ahí terminamos, jóvenes. Les recomiendo Jawets, capítulo 37, y también la microbiología de Cherries. Así que vamos a ver si tienen preguntas. ¿Cómo estamos?